El arresto de Jesús. La noche era densa y oscura. Un viento frío se colaba entre los olivos del Getsemaní, mientras Jesús permanecía de pie, sereno, como quien ya ha aceptado su destino. Apenas había terminado de hablar con sus discípulos cuando el sonido de pasos apresurados rompió la calma de la noche. Desde la espesura surgió un grupo numeroso. Antorchas encendidas titilaban como ojos ardientes en la penumbra. Entre los soldados del templo y los sumos sacerdotes, Judas Iscariote marchaba al frente con un gesto tenso. Sus manos temblaban, pero su determinación se mantenía firme. Sus ojos se clavaron en su maestro, y en un acto de traición disfrazada de afecto, se acercó a él y dijo con voz engañosa: «Salve, maestro». Y lo besó. El aliento de Judas estaba caliente por el nerviosismo. Jesús, con una mirada que penetraba el alma, le respondió con una pregunta que atravesó el corazón del traidor como una daga: «Amigo, ¿a qué vienes?». No hubo respuesta. Solo el crujir de las hojas bajo los pies de los soldados cuando extendieron sus manos para apresarlo. Pero en ese instante, un destello metálico rasgó la oscuridad. Pedro, furioso, desenvainó su espada y, con un golpe rápido y desesperado, cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. El grito de dolor del herido resonó entre los árboles, pero Jesús alzó su voz con autoridad: «Basta. Guarda tu espada. ¿Acaso no piensas que puedo pedirle a mi Padre que envíe más de 12 legiones de ángeles para defenderme?». Con una calma sobrehumana, extendió su mano y tocó la herida de Malco. En un instante, la carne desgarrada fue restaurada como si nunca hubiera sido herida. Los soldados y los sacerdotes miraron con asombro, pero su incredulidad era mayor que el milagro presenciado. Las sogas apretaron las muñecas del maestro y lo arrastraron lejos, hacia la ciudad, mientras los discípulos, aterrorizados, huían en todas direcciones. La noche cubrió la traición con su manto. Lo llevaron ante el Sanedrín, donde los sumos sacerdotes y los ancianos ya estaban reunidos, sedientos de su condena. Falsos testigos se presentaban uno tras otro, intentando encontrar una acusación digna de muerte. Finalmente, el sumo sacerdote se alzó, su voz resonando con un falso aire de justicia: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús lo miró fijamente y, con una voz serena pero imponente, respondió: «Tú lo has dicho. Y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Las palabras fueron como un trueno en la sala. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras con un gesto teatral y exclamó: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Es reo de muerte». Los guardias, animados por la crueldad de los líderes religiosos, comenzaron a golpearlo. Le vendaron los ojos y, con risas burlonas, lo abofeteaban diciendo: «Profetiza, Cristo. ¿Quién te golpeó?». Mientras tanto, en el patio del palacio, una sombra se agitaba entre los sirvientes y los soldados. Era Pedro. Su corazón latía desbocado. Se había escabullido tras su maestro, pero ahora, al verse rodeado por el peligro, la angustia lo atenazaba. Una sirvienta lo miró fijamente, con la luz del fuego reflejada en sus ojos inquisitivos. «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Pedro sintió que la sangre le huía del rostro. Su mente gritaba, pero su boca habló antes de que pudiera pensar: «No sé de qué hablas». Se apartó rápidamente, pero otro lo señaló entre la multitud: «Tú eres uno de ellos». El miedo se convirtió en terror absoluto. Su maestro estaba siendo condenado, y él mismo podía ser el próximo. Con mayor firmeza, negó: «No lo conozco». Pero la traición no terminó ahí. Minutos después, un tercero lo encaró: «Seguro que eres uno de ellos, hasta tu manera de hablar te delata». Pedro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras escaparon de su boca, cargadas de desesperación y maldiciones: «No conozco a ese hombre». Y en ese instante, el gallo cantó. El sonido rasgó la madrugada como una sentencia ineludible. Pedro sintió como si una daga invisible le perforara el corazón. Levantó la vista y, desde la distancia, Jesús lo miraba. No con ira, ni con desprecio, sino con una tristeza tan profunda que lo destrozó por dentro. Los recuerdos de sus palabras en la cena volvieron a su mente como un golpe brutal: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». El pescador de Galilea,
el hombre que había prometido fidelidad hasta la muerte, sintió como su valentía se convertía en cenizas. Sus piernas temblaron y un dolor insoportable lo ahogó. Salió corriendo, sin rumbo, sin descanso, y al encontrar un rincón oscuro, cayó de rodillas y lloró amargamente. Aquella noche, la más oscura de todas, marcó el inicio del mayor sacrificio de la historia. El Hijo del Hombre había sido entregado. La traición, el miedo y la negación se habían cumplido. Pero la historia no terminaría en aquella noche. Jesús ante Pilato. La luz del amanecer apenas comenzaba a teñir de rojo las murallas de Jerusalén cuando los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se reunieron apresuradamente. Sus rostros estaban marcados por la urgencia y la tensión. Habían conseguido lo que tanto anhelaban, Jesús de Nazaret estaba bajo su poder. Pero ahora debían dar el siguiente paso, llevarlo ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para que lo condenara a muerte. En las mazmorras del Sanedrín, Jesús permanecía en silencio. Su túnica estaba manchada de sangre seca por los golpes de la noche anterior. Su rostro, sereno, parecía desafiar toda la brutalidad con la que había sido tratado. Sus ojos reflejaban algo imposible de comprender para quienes lo rodeaban, paz en medio de la tormenta. Los sacerdotes y líderes religiosos, con sus ropajes de lino fino ondeando a su paso, salieron del consejo y arrastraron a Jesús hasta la fortaleza de Pilato. La ciudad despertaba, y las calles estrechas se llenaban del murmullo de los curiosos que se preguntaban qué harían con aquel hombre que unos días antes había sido aclamado como rey con ramas de palma. La desesperación de un traidor. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Judas Iscariote vagaba con la mirada perdida. Sus manos temblaban al aferrar la pequeña bolsa de cuero que contenía las 30 monedas de plata. Cada una de ellas pesaba sobre su conciencia como una losa. El brillo metálico le recordaba el precio de su traición, el precio de la sangre inocente. El remordimiento lo consumía. No podía soportarlo más. Corrió al templo, esquivando a los mercaderes y a los levitas que preparaban los sacrificios matutinos. Al encontrar a los sumos sacerdotes, arrojó las monedas a sus pies. «He pecado entregando sangre inocente», exclamó, con la voz quebrada. Los sacerdotes, en lugar de mostrar compasión, se encogieron de hombros con desprecio. ¿A nosotros qué nos importa? «Es tu problema», le respondieron fríamente. Judas sintió como un abismo se abría bajo sus pies. Salió del templo tambaleándose, sin rumbo fijo, hasta que encontró un árbol solitario fuera de la ciudad. La culpa lo devoró hasta que, en un acto desesperado, puso fin a su vida. Mientras tanto, los sacerdotes recogieron las monedas ensangrentadas y debatieron qué hacer con ellas. No podían usarlas en el templo, pues eran precio de sangre. Decidieron comprar un campo para enterrar a los extranjeros, un lugar que con el tiempo sería conocido como Campo de Sangre. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, un hombre curtido en política y guerra, observó al prisionero con curiosidad. No parecía un revolucionario. No se parecía en nada a los criminales que solía juzgar. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó con voz firme. Jesús, con una calma sobrenatural, le respondió: «Tú lo dices». Los principales sacerdotes comenzaron a lanzar acusaciones contra él con furia. «Este hombre incita al pueblo contra Roma. Dice que es el Hijo de Dios. Prohíbe pagar tributo al César». Pilato observó a Jesús. Esperaba que el acusado se defendiera, que respondiera a las acusaciones. Pero Jesús permanecía en completo silencio. «¿No oyes todo lo que dicen contra ti?», insistió el gobernador. Pero Jesús no respondió ni una palabra. Su silencio desconcertó a Pilato. Estaba acostumbrado a que los prisioneros suplicaran por sus vidas, que gritaran, que buscaran justificarse. Pero este hombre estaba en paz. Pilato sintió una inquietud extraña en su corazón. Este no era un juicio común. Este no era un hombre común. Así terminaba aquella primera audiencia. La multitud esperaba una condena, los sacerdotes exigían su muerte, pero Pilato no estaba convencido. Algo en Jesús lo hacía dudar. Algo le decía que este juicio no era como los demás. El juicio que sacudió Jerusalén. La brisa matutina agitaba las banderas romanas sobre la fortaleza Antonia. Era un día de fiesta en Jerusalén,
pero en el pretorio, donde gobernaba Poncio Pilato, la tensión era espesa como el humo del incienso en el templo. La multitud esperaba ansiosa, con un murmullo de expectativa que recorría la plaza como una serpiente de fuego. Pilato, un hombre de semblante endurecido por años de dominio sobre la rebelde provincia de Judea, se alzó en el estrado. Sus ojos recorrieron a la turba y luego se fijaron en el prisionero que tenía delante, Jesús de Nazaret. El Galileo no estaba solo. A su lado, custodiado por soldados de armadura reluciente, se encontraba otro preso, uno cuyo nombre era temido y pronunciado en susurros, Barrabás. Era costumbre liberar a un preso en la Pascua, una concesión que los romanos hacían a los judíos para apaciguar sus ánimos. Pilato, con la mirada astuta de un hombre que conocía la política del pueblo, vio en esa costumbre una posible salida. ¿A quién queréis que os suelte?, preguntó con voz firme a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo. El silencio cayó como una losa por un instante. Barrabás, un hombre robusto, con cicatrices en los brazos y la mirada fiera, era un notorio criminal. Un sedicioso, un asesino. En contraste, Jesús tenía un rostro sereno, marcado por la fatiga de la noche en vela, pero con unos ojos que parecían ver más allá de la muchedumbre. Pilato esperaba que el pueblo pidiera la libertad del Nazareno. Después de todo, ¿qué crimen real había cometido? Pero un siervo se le acercó y le susurró al oído: Señor, vuestra esposa os envía un mensaje. Dice que no tengas nada que ver con ese justo, pues ha sufrido mucho en sueños por causa de él. Pilato frunció el ceño. Su esposa, una mujer de instintos finos, rara vez le enviaba advertencias. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y ancianos se deslizaban entre la gente como sombras, murmurando y convenciendo. Barrabás. Pidan por Barrabás, decían con sigilo. Como un veneno invisible, la manipulación se esparcía por la plaza. Cuando Pilato levantó la mano de nuevo, la multitud ya estaba encendida. «Suelta a Barrabás», gritaron. Pilato no pudo ocultar su desconcierto. Miró a Jesús, aquel hombre sin espada ni ejército, aquel a quien llamaban Rey de los Judíos. ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Un segundo de silencio. Y luego, como un rugido que creció desde el fondo de la multitud, la respuesta se alzó: «Crucifícale». El gobernador romano sintió un escalofrío en la nuca. Se movió inquieto sobre su asiento y alzó la voz sobre el clamor. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero la multitud no respondía con razón, solo con furia. «Crucifícale, crucifícale». Las palabras eran latigazos en el aire. Pilato supo que la justicia ya no tenía lugar en aquel juicio. Los sacerdotes habían encendido el odio de la gente, y si él intentaba liberar a Jesús, se levantaría un tumulto. Los ojos de los líderes religiosos estaban sobre él, y Pilato entendió que no luchaban solo por la sangre de aquel hombre, sino también por su propia influencia. Pilato pidió un recipiente con agua. Frente a todos, sumergió sus manos y dejó que el agua resbalara entre sus dedos. «Soy inocente de la sangre de este justo», dijo con voz grave. «Allá vosotros». La respuesta de la multitud fue escalofriante: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato ordenó que soltaran a Barrabás. El criminal salió con una sonrisa burlona, sabiendo que su vida le había sido devuelta a costa de otro. Jesús, en cambio, fue entregado a los soldados romanos para ser azotado. Dentro del pretorio, los legionarios rodearon a Jesús como lobos en torno a una presa. Lo despojaron de su túnica y lo ataron a una columna. El látigo cayó sobre su espalda con un chasquido que hizo eco en las paredes de piedra. 1, 2, 3 veces. La piel se desgarró con cada golpe y el suelo pronto se tiñó de rojo. Los soldados reían entre ellos, disfrutando de la tortura, pero no se detuvieron ahí. Un centurión tuvo una idea y fue por una capa escarlata. Se la pusieron sobre los hombros ensangrentados de Jesús y se mofaron. «Salve, Rey de los Judíos». Otro soldado tomó espinas largas y duras, entrelazándolas hasta formar una corona cruel. Con una sonrisa perversa, la hundió en la cabeza del Nazareno. La sangre resbaló por su frente, mezclándose con el polvo y el sudor. Los legionarios se turnaron para escupirle y golpearlo. Se arrodillaban en burla, como si realmente estuvieran rindiendo homenaje.
Finalmente, le arrancaron la capa, reabriendo las heridas, y le pusieron su propia túnica empapada de sangre. Jesús estaba de pie, tambaleándose, con el rostro hinchado y cubierto de golpes. Y aún así, en medio de la brutalidad, sus ojos seguían brillando con algo indescriptible. Pilato salió al balcón, contemplando la escena con un peso en el alma. Aquel hombre, desfigurado y humillado, no parecía vencido. Y así, en medio de los gritos del pueblo y la indiferencia de Roma, el rey fue llevado al Gólgota para morir. El camino del rey al Gólgota. El sol caía inclemente sobre Jerusalén. El aire estaba cargado de polvo, gritos y tensión. Una multitud se agolpaba en las calles mientras soldados romanos, con sus armaduras reluciendo bajo la luz del mediodía, empujaban brutalmente a un hombre que apenas podía mantenerse en pie. Jesús de Nazaret, azotado y coronado de espinas, avanzaba con dificultad. La cruz que llevaba sobre sus hombros pesaba como el juicio de la humanidad entera. Su espalda estaba lacerada, cada paso era un tormento, cada gota de sangre que caía sobre el empedrado era testimonio de su sacrificio. Simón de Cirene, un encuentro con la cruz. Cerca de la ciudad, un hombre llamado Simón de Cirene observaba la escena con inquietud. No era judío, ni romano, sino un extranjero que había venido para la Pascua. Su corazón se aceleró cuando un centurión lo señaló con su lanza. «Tú», ordenó el soldado. «Carga la cruz». Simón intentó protestar, pero la mirada de acero del soldado lo obligó a obedecer. Se acercó al Nazareno y, en un instante, sintió el peso de la madera sobre sus hombros. Sus ojos se cruzaron con los de Jesús, y en ese momento, el alma de Simón tembló. En aquellos ojos no había odio ni desesperación, sino un amor insondable, una paz que lo desarmó. Caminó junto a él hasta el Gólgota, la colina maldita donde los condenados enfrentaban su fin. El Gólgota era un lugar sombrío. El olor a muerte impregnaba el aire y los cuerpos de otros crucificados aún colgaban como advertencia. Los soldados romanos actuaban con brutal eficiencia. Jesús fue despojado de sus vestiduras, quedando expuesto ante la multitud. Su cuerpo, destrozado por los azotes, era testimonio del sufrimiento que había soportado. Uno de los verdugos tomó un clavo grueso, colocó su punta sobre la muñeca del maestro y, con un golpe seco de martillo, la carne cedió. Un grito sofocado se escapó de los labios de Jesús. Clavo tras clavo, su cuerpo fue fijado a la cruz. Finalmente, levantaron la madera y la dejaron caer en el hoyo cavado en la roca. El sonido de la cruz encajando en su base retumbó como un trueno en los corazones de quienes observaban. Arriba, sobre la cabeza del crucificado, una tabla de madera proclamaba: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los fariseos escupieron al suelo al leerla. No escribas eso, reclamaron a Pilato. Di mejor que él dijo ser Rey de los Judíos. Pero Pilato, con su voz fría y final, sentenció: Lo que he escrito, he escrito. La multitud era un océano de burla y desprecio. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, gritaban algunos. Salvaste a otros, pero no puedes salvarte a ti mismo, se reían los sacerdotes. Hasta los ladrones crucificados a su lado se sumaron a las burlas, al principio. Pero uno de ellos, sintiendo la sombra de la muerte acercarse, observó a Jesús. No era un hombre derrotado, sino un rey en su trono de madera. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, susurró con su último aliento de fe. Jesús, con los labios resecos por la fiebre y la sangre, volteó hacia él y pronunció palabras que traspasaron la eternidad. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo, hasta entonces azul y despejado, comenzó a oscurecerse. Como si la propia creación se horrorizara ante el sufrimiento del Creador. Desde la 6ª hora hasta la 9ª, una oscuridad aterradora cubrió la tierra. No era un eclipse común, era el universo entero conteniendo el aliento mientras el Hijo de Dios llevaba sobre sí el pecado del mundo. Y entonces, con un último grito desgarrador, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los cielos parecieron temblar. Los soldados se miraron entre sí, inquietos. Un instante después, con su último suspiro, Jesús declaró: Consumado es. E inclinó la cabeza, y murió. Al momento de su muerte, la tierra tembló con furia.
Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos muertos salieron de sus sepulcros. En el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión romano, testigo de todo, cayó de rodillas con el rostro pálido. Su voz temblorosa fue apenas un susurro entre el estruendo. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Al caer la tarde, un hombre llamado José de Arimatea se presentó ante Pilato. Su voz era firme pero respetuosa. «Dame el cuerpo de Jesús». Pilato, aún perturbado por lo sucedido, concedió su petición. José y Nicodemo envolvieron el cuerpo en lino fino y lo depositaron en un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Rodaron una gran piedra a la entrada y se marcharon con el corazón cargado de dolor. Pero los sumos sacerdotes no estaban tranquilos. Fueron ante Pilato con preocupación. «Señor», dijeron, «este impostor dijo que resucitaría al tercer día. Manda asegurar la tumba, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y digan que ha resucitado». Pilato, con su usual frialdad, les respondió: «Tenéis una guardia. Aseguradla como sabéis». Los fariseos sellaron la piedra y apostaron soldados frente a la tumba. Creyeron haber terminado con él. Pero la historia apenas comenzaba. La resurrección de Jesús. La noche era profunda y densa sobre Jerusalén. El eco del sacrificio en el Gólgota aún flotaba en el aire, y la ciudad dormía, ajena a la tormenta de poder que estaba a punto de desatarse. 3 días habían pasado desde que el Hijo del Hombre había exhalado su último aliento en la cruz. Sus seguidores, rotos por el dolor y la incertidumbre, sentían que la oscuridad había vencido. Pero el alba traía consigo un secreto sellado desde la eternidad. En las primeras luces del domingo, 2 mujeres, María Magdalena y la otra María, caminaban hacia la tumba. Sus pies rozaban el polvo del camino con cada paso apresurado, sus corazones latían con el peso de la pérdida. El aire de la madrugada estaba impregnado de un silencio solemne. Querían honrar el cuerpo del Maestro con especias aromáticas, pero la gran piedra que sellaba la tumba y los soldados que la custodiaban eran un obstáculo imposible de sortear. Sin embargo, algo estaba por suceder que haría que todo aquello careciera de importancia. De pronto, un estremecimiento sacudió la tierra. No fue un temblor ordinario, sino una declaración celestial. Desde lo alto, descendió un ángel con la majestad del mismo trono de Dios. Su apariencia era como un relámpago, un fuego vivo de gloria indescriptible, y su vestidura resplandecía con una pureza sobrehumana. Con un solo movimiento, la piedra fue removida, no para dejar salir a Jesús, sino para mostrar que la muerte no había podido retenerlo. Los soldados, hombres curtidos en la guerra, temblaron hasta caer desmayados. La visión del ángel, su poder inefable, los redujo a la impotencia. Aquel que había vencido ejércitos con la espada no tenía defensa contra la gloria celestial. Las mujeres, temerosas y atónitas, contemplaron la escena. Antes de que el terror pudiera apoderarse de ellas, la voz del ángel resonó con una autoridad que estremecía el alma: «No temáis. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como lo dijo. Venid, ved el lugar donde yacía». Sus ojos recorrieron el interior de la tumba. El lecho de piedra estaba vacío, el sudario doblado en un gesto sereno. La muerte no lo había vencido, él había vencido a la muerte. Lo imposible se había hecho realidad. «Id deprisa», continuó el ángel, «y decid a sus discípulos que ha resucitado. Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis». El mensaje era urgente, y ellas corrieron. Sus pies se enredaban con sus vestidos, sus respiraciones eran agitadas, y en su corazón la emoción y la incredulidad se entremezclaban. El mundo que conocían había cambiado en un instante. De repente, en medio del sendero, alguien se cruzó en su camino. Era él. Jesús, el Maestro, el Mesías vivo y glorificado. Su voz, llena de ternura y poder, se elevó en un saludo que perforó la realidad. «Salve». Las mujeres se detuvieron en seco. Sus corazones casi se detienen también. La verdad estaba ante sus ojos. Con lágrimas ardientes, se lanzaron a sus pies, aferrándose a él, tocando aquellos pies que habían sido perforados por los clavos, aquellos pies que ahora eran prueba del triunfo eterno. «No temáis»,
les dijo con dulzura: Id y dad las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea, y allí me verán. El gozo era indescriptible. Jesús estaba vivo. El universo entero había cambiado. La eternidad había irrumpido en la historia. Mientras tanto, los guardias, aún tambaleantes por lo que habían presenciado, corrieron a los líderes religiosos. Sus rostros reflejaban el horror de lo que habían visto. Pero en lugar de caer de rodillas ante la verdad, los sumos sacerdotes y ancianos se sumieron en su terquedad. Pagaron a los soldados para que mintieran, para que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pensaban que con dinero podían sellar la verdad. Pero la realidad no podía ser apagada. La tumba vacía gritaba la mayor victoria de la humanidad. Los discípulos, al enterarse, se llenaron de una fuerza que nunca antes habían sentido. Ya no eran hombres temerosos y escondidos, eran testigos de la resurrección. No predicaban una historia, sino un hecho: su Señor había vencido la muerte. Y con esta verdad, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Este es el mensaje que ha sacudido los siglos, que ha transformado corazones, que ha encendido la llama de la fe en millones. Porque Él vive, la muerte ha sido vencida. Porque Él resucitó, la esperanza es eterna. Y porque su victoria es absoluta, todo aquel que cree en Él tiene vida, vida que no termina, vida en abundancia. Cristo vive. Y su resurrección es la mayor historia jamás contada. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevos temas e historias que transforman vidas. Dios te bendiga abundantemente.